Chechenia puede volver a ser un enorme problema para Putin. De hecho, después del colapso de la Unión Soviética, Chechenia fue donde Moscú estuvo a punto de perder el control. Y también por eso Chechenia es uno de los lugares sobre los que Putin ha construido su imagen de hombre fuerte. Pero si ahora Chechenia volviera a ser inestable, sería un golpe terrible para la narrativa de Putin, quien siempre ha presentado el control de Chechenia como una de las pruebas del renacimiento del Estado ruso después del desorden postsoviético. Pero Putin no controla Chechenia como si fuera una región normal, porque ahí el sistema no se sostiene solo en las instituciones, sino sobre todo en la relación entre Putin y Kadyrov, en la familia Kadyrov y en la represión del disenso. Pero el problema es que en un sistema tan personal, si la persona en el centro del sistema se debilita o tiene que preparar la sucesión, Moscú corre el riesgo de perder el control y debe entender cómo impedir que las viejas fracturas vuelvan a aflorar. He visto que muchas personas ven mis videos y eso me hace muy feliz, pero no están suscritas. Así que si les gustan mis contenidos, suscríbanse al canal. Para ustedes es gratis, pero para el proyecto es realmente fundamental. Muchas gracias. Después del colapso de la Unión Soviética, Rusia era un estado con una economía en crisis, un centro político debilitado y varias regiones que buscaban más autonomía. En ese contexto, Chechenia intentó separarse de Moscú y los sentimientos secesionistas surgieron ya en 1991, cuando después del colapso de la Unión Soviética, el líder checheno Dudayev declaró unilateralmente la independencia de Chechenia de la Federación Rusa. Inicialmente, el Kremlin intentó resolver la cuestión con un acuerdo que concediera a Chechenia cierta autonomía, pero Dudayev no aceptó porque quería la independencia total. Así que en 1994 las tropas rusas invadieron Chechenia y en 1995 tomaron Grozny, la capital. Pero la resistencia chechena continuó y la guerra no terminó con una victoria rusa. De hecho, en agosto de 1996, los separatistas chechenos lanzaron una contraofensiva sorpresa y liberaron Grozny. La derrota militar y política llevó a los rusos a negociar un alto al fuego y se formalizó un acuerdo que resultó en la retirada de las fuerzas rusas, dejando así a Chechenia como un estado de facto independiente, aunque no reconocido. Pero después de esta victoria, el gobierno checheno perdió bastante el control y empezaron a crecer las luchas internas y sobre todo el extremismo islámico. Y la situación empeoró aún más en agosto de 1999, cuando grupos armados islamistas con base en Chechenia invadieron sin el consentimiento del gobierno checheno el vecino Daguestán, que es territorio de la Federación Rusa. La invasión se hizo en un intento de apoyar a los rebeldes separatistas locales. Esa incursión obviamente llevó a Moscú a intervenir y los combatientes islamistas tuvieron que retirarse. Pero lo importante es que ese momento marcó la transición entre la Primera y la Segunda Guerra Chechena. Porque para Moscú, la inestabilidad chechena dejó de ser una crisis confinada dentro de Chechenia y empezó a ser una amenaza para la seguridad nacional, también debido a la temporada de atentados en Rusia de los que se acusó a los chechenos. Eso le dio al Kremlin y al nuevo primer ministro Vladimir Putin un argumento adicional para justificar ante la opinión pública el regreso de las tropas rusas a Chechenia. Y la Segunda Guerra Chechena, a diferencia de la primera, terminó con una victoria rusa. Entre 1999 y 2000, Moscú reconquistó Grozny y restableció el control sobre Chechenia, mientras que en los años siguientes los rebeldes pasaron de la guerra a la guerrilla hasta el cierre oficial de las operaciones en 2009, y fue precisamente en esta etapa cuando Moscú construyó la alianza con los Kadyrov. Porque Ahmad Kadyrov, padre del líder actual, durante la Primera Guerra Chechena estaba del lado de los separatistas. Pero durante la Segunda Guerra rompió con los yihadistas y con la parte más extremista del frente antirruso y se pasó al lado de Moscú, convirtiéndose así en una figura central para el nacimiento de la Chechenia que conocemos hoy. Y es dentro de esta secuencia que la Segunda Guerra Chechena se volvió uno de los momentos fundacionales del putinismo, porque Putin vinculó su ascenso político a la promesa de restaurar la autoridad del Estado, y la Segunda Guerra Chechena fue la prueba que necesitaba para demostrar que era el hombre correcto. El hecho es que en 2003 los electores chechenos aprobaron una nueva constitución que mantenía la república dentro de la Federación Rusa. Pero en 2024, el presidente checheno Ahmad Kadyrov fue asesinado en Grozny, y Putin ya quería en ese entonces que el poder pasara a su hijo, Razvan Kadyrov. Pero él todavía no podía dirigir formalmente la república porque para hacerlo necesitaba tener al menos 30 años, por eso Moscú nombró a un líder de transición. Mientras tanto, Razvan Kadyrov, que ya era primer ministro desde 2004, tomó el control total de Chechenia en cuanto cumplió 30 años en 2007. Y fue en esos años cuando el método ruso en Chechenia cambió, porque Moscú entendió que para controlar la región era necesario confiar en una familia local capaz de garantizar el orden, a cambio de autonomía y recursos federales. Y esta decisión le permitió a Putin congelar año tras año el problema checheno. Pero también está ligado a la estabilidad de la región, a la estabilidad del poder de la familia Kadyrov. Pero ¿cuál es realmente la relación entre Putin y Kadyrov? El pacto entre Putin y Kadyrov establece que Moscú concede financiamiento, autonomía y protección política, mientras Kadyrov garantiza lealtad al Kremlin, control de la región y represión de la amenaza separatista. Esto significa que Chechenia es formalmente una república de la Federación Rusa, pero en la práctica es un estado particular, y
Kadyrov, junto con su familia, es el centro de este sistema. Kadyrov, que además se presenta a sí mismo como el hombre que puso fin al conflicto que marcó a Chechenia en las 2 décadas posteriores a la caída de la Unión Soviética, restaurando relaciones leales con el Kremlin y reconstruyendo la economía de la región. Pero detrás de esta estabilidad también existe un régimen construido sobre la represión y el culto al líder. Para que quede claro, una biografía de Akhmat Kadyrov se ha convertido en lectura obligatoria en las escuelas secundarias chechenas. Más de 300 calles en Chechenia llevan el nombre de Akhmat Kadyrov, junto con la plaza principal de Grozny y muchos otros lugares. Esto nos dice que el poder de Kadyrov se ha convertido en una dinastía política. Y para Moscú este modelo ha sido útil porque ha garantizado estabilidad en la región, pero también ha creado una dependencia. Cuanto más Kadyrov se convertía en el garante del orden, más difícil era gestionar Chechenia sin él. Además, el régimen de Kadyrov ha construido un sistema de miedo y lealtad. Un régimen que también ha sido acusado de abusos a los derechos humanos. Entre ellos, secuestros, torturas, asesinatos, persecución de enemigos políticos y personales, sin mencionar la persecución de las minorías. Y esto hace que la sucesión sea aún más complicada, porque en un sistema basado también en la represión, la pregunta es, ¿quién logra hacerse obedecer por los aparatos y evitar que las personas excluidas del poder intenten aprovechar el cambio de poder? La respuesta no es obvia. Y mientras no se realice el cambio de poder, la duda permanece. Pero, ¿por qué justo ahora se habla de sucesión en Chechenia? Sobre todo porque Kadyrov, a pesar de tener solo 49 años, tiene graves problemas de salud, y por eso es probable que tarde o temprano tenga que dejar el mando. Además, en los últimos años, algunos miembros de su familia han sido promovidos a cargos que parecen pensados precisamente para dar continuidad al poder familiar. Y uno de los casos más evidentes es el de su hijo Adam Kadyrov. Hoy tiene 18 años y fue nombrado secretario del Consejo de Seguridad de Chechenia cuando tenía solo 17 años. Además, ya había recibido otros cargos oficiales. Y poner a un hijo cerca de la seguridad significa intentar construir a su alrededor una legitimidad que pueda garantizar la supervivencia del régimen. Y luego está también Ashmat Kadyrov, el hijo mayor de Ramzan. Kadyrov, el actual líder, nombrado viceprimer ministro de la región a los 20 años en enero de 2026, pero el apellido Kadyrov no es suficiente por sí solo para garantizar una sucesión estable, sobre todo si los herederos todavía tienen menos de 30 años y si alrededor de los hijos existen figuras que podrían percibirse como más aptas para gobernar. Por ejemplo, también podría estar Adam Delimjanov, pariente y aliado de Kadyrov, miembro de la Duma desde 2007 y considerado un posible sucesor de Kadyrov. Luego está Magomed Davdov, primer ministro de la región desde mayo de 2024 y que según la constitución se convertiría en jefe interino en caso de fallecimiento de Kadyrov. Y luego, además de los que ya mencionamos, también hay otros nombres posibles. El hecho es que la sucesión es riesgosa y no existe una línea simple e indiscutible. Pero hay una serie de figuras que, sin Kadyrov, podrían reclamar el poder, con el riesgo de una lucha interna por el poder. Luego, claro, también se podría pensar en hacer como entre 2004 y 2007 y poner a una figura interina esperando que los hijos de Kadyrov lleguen a los 30 años. Pero eso también depende de cuánto tiempo deba cubrirse. Para que quede claro, si Kadyrov quedara fuera del juego hoy, habría que esperar unos 10 años. Además, Putin ya no es el mismo de 2004 y los sentimientos separatistas chechenos podrían resurgir si las cosas se ponen mal. De hecho, la causa chechena sí está bajo control por ahora, pero no ha desaparecido por completo, porque la memoria del independentismo, de los conflictos y de la represión no ha sido borrada. Y una parte de la diáspora y de los combatientes antirrusos en el exilio sigue viendo a Rusia como una potencia ocupante. Y piensen que Reuters también ha contado sobre combatientes chechenos que luchan con Ucrania contra Rusia y que ven en el conflicto contra Moscú una oportunidad para liberar también a Chechenia. Y no por casualidad, en 2022 el Parlamento ucraniano votó una resolución para reconocer a la República Chechena como un territorio ocupado por Rusia. En resumen, el conflicto en Ucrania contribuye a que la estabilidad chechena sea menos sólida. También porque si Rusia estuviera en paz, el Kremlin tendría más margen para enfrentar una sucesión delicada en Chechenia. Hoy en día, en cambio, Moscú tiene que financiar el conflicto, controlar el consenso interno y evitar crisis en toda la federación, porque Chechenia no es la única zona sensible, obviamente. Y además, Kadyrov también le es útil a Putin en el propio conflicto contra Kiev, y esto agravaría las consecuencias de una crisis en Chechenia. De hecho, en 2024 Kadyrov dijo que 43.500 combatientes chechenos ya habían servido en Ucrania, incluidos 18.000 voluntarios, y que decenas de miles de reservistas estarían listos para combatir si fuera necesario. Y luego también está el lado económico que hay que observar, porque en 2024 más del 92% del gasto de Chechenia fue financiado por Moscú, mientras que los ingresos de la región cubrían solo alrededor de una quinta parte del presupuesto regional y apenas el 6% del gasto público en la República. Así que la estabilidad chechena depende también y quizás sobre todo del dinero federal. Y mientras Moscú pague, el modelo se mantiene. Sin embargo, si la guerra sigue consumiendo recursos, con el tiempo el Kremlin podría tener cada vez más dificultades para otorgar financiamiento, no solo a Chechenia, sino a todas las regiones periféricas de la Federación Rusa. Y el descontento económico podría desencadenar una crisis. Y por si fuera poco, Chechenia se encuentra en el Cáucaso del Norte, una región que cada vez le causa más problemas a Moscú. Basta pensar en el distanciamiento
distanciamiento que han tenido Armenia y Azerbaiyán de Moscú en estos años. Son países que están en el Cáucaso del Sur y relativamente cerca de Chechenia. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Rusia logrará mantener el control sobre Chechenia incluso después de Kadyrov? Escríbanmelo en los comentarios, denle like, hagan hype y suscríbanse al canal si les gustó el video. ¡Adiós!